Me llamo Mariana, tengo 35 años y soy enfermera en un hospital público de la Ciudad de México. Durante mucho tiempo creí que tener paciencia era lo mismo que amar. Luis Fernando. Mi esposo durante 6 años parecía ser el hombre ideal cuando empezamos. Atento, cariñoso, romántico. Todos los viernes me traía flores y me decía que su mamá, doña Carmen, moriría de gusto al conocerme. Eres justo lo que ella siempre quiso para mí, me repetía. Si en ese entonces hubiera entendido lo que eso realmente significaba, habría corrido. La primera vez que conocí a doña Carmen, me miró como si fuera un mueble viejo que alguien había puesto en su sala, sin su permiso. Me abrazó con esa sonrisa delgada, tensa, y enseguida me ofreció un café. A los pocos minutos ya me estaba haciendo preguntas que parecían amables, pero llevaban filo escondido. ¿Tu mamá cocina bien? ¿Sabes hacer mole? ¿Y para cuando piensan los hijos? Me reí. Nerviosa, pensé que solo era su manera de ser. No lo era. Después de la boda, empezaron las llamadas. Primero, 1 o 2 veces por semana. Luisito, me duele el pecho. Luisito, no puedo respirar bien. Luisito, la tele ya no prende, estoy sola. Él dejaba todo. Cancelaba cenas, cambiaba planes. Hasta me dejaba en medio de la calle con tal de correr a verla. Y yo lo entendía. Era su madre. A mí me enseñaron a respetar a los mayores. Pero con el tiempo, las llamadas se volvieron diarias. A veces hasta 3 en un solo día. Siempre con algo urgente. Siempre con tono dramático. Empecé a notar un patrón. Cada vez que planeábamos algo especial, una salida, una comida con amigos, una escapadita de fin de semana, algo le pasaba a doña Carmen. Se desmayaba, no podía caminar, le temblaban las manos. Y ahí iba Luis Fernando como soldado obediente. Yo trataba de hablar con él, explicarle que eso no era normal. Me miraba como si yo fuera insensible, como si me molestara que su madre estuviera enferma. Y claro, a ojos de todos, doña Carmen era la viejita buena y delicada. Siempre bien peinada, con sus uñas perfectas y ese tono de voz suave que usaba como un disfraz. Una noche, cuando cumplíamos 5 años de casados, preparé todo para sorprenderlo. Cociné su platillo favorito, puse velas. Música. Esperé más de 1 hora. Cuando llegó, traía la cara pálida y una excusa lista. Mamá se desmayó. Tuve que ir al hospital, me dijo, sin siquiera mirarme bien. Me dolió, pero me contuve. Al día siguiente, vi en redes sociales que ella había ido al salón de belleza y luego a cenar con unas amigas. Nada de hospital, nada de desmayo. Sentí una mezcla de rabia y decepción que no supe cómo manejar. Esa fue la primera vez que lo enfrenté de verdad. Le dije que su mamá mentía, que jugaba con él. Me escuchó en silencio y luego dijo que seguramente ella ya se sentía mejor y por eso había salido. Yo quise llorar, pero no tenía fuerzas. Esa noche dormimos dándonos la espalda. De ahí en adelante, las cosas se fueron enfriando. Él evitaba hablar conmigo. Y ella empezó a llamarme también. Pero no para saludarme, sino para recordarme, con palabras disfrazadas de cariño, lo que una buena esposa debería hacer. Luisito, me contó que estás muy ocupada, qué pena, ¿no? Una mujer debe cuidar su hogar. Cada frase era un empujón más hacia el abismo. Todo terminó de romperse un domingo. Él llegó de hacer las compras y me lo soltó como si me dijera que compró pan. Pensé que podríamos traer a mi mamá unos días. Solo mientras se mejora de la pierna. Tú sabes, está muy sola. Solté la ropa que estaba doblando y lo miré fijo. No. Luis Fernando, eso no va a pasar. Sabes perfectamente lo que ella ha hecho. Ya se te olvidó lo que dijo de mí en la colonia. Porque sí. Doña Carmen tenía una lengua más filosa que un cuchillo. Una vez le dijo a la vecina que yo era una floja, que no limpiaba bien la casa. Otra vez insinuó que yo no podía tener hijos. Y más de una vez le contaba a medio mundo que yo lo trataba mal, que el pobre de su hijo aguantaba todo por amor. Luis Fernando frunció el ceño como si yo fuera la que estuviera loca. Es mi mamá. Mariana, no la voy a abandonar, yo. Soy tu esposa. Pero si ella entra en esta casa a vivir, yo salgo, y no regreso. Te lo digo en serio. Se rió. Pensó que era un berrinche. No dijo nada más. 2 días después, me lo encontré a ella en la cocina. Llegué temprano del hospital. La casa tenía ese olor a perfume barato y sopa recalentada. Vi 2 maletas en la sala. Y en la cocina, con su delantal de bolitas y una sonrisa que me heló la sangre, ahí estaba ella. Ahí, Mariana, qué bueno que llegaste. Hice caldito de pollo. Luisito me dijo que es tu favorito. Luis Fernando apareció detrás con cara de por favor. No armes un escándalo, pero ya era demasiado tarde. No quedaban escándalos, solo decisiones. No dije nada en ese momento. Ni una palabra, ni un grito, ni una lágrima. Caminé derecho a mi cuarto, cerré la puerta con calma.
Me senté en la orilla de la cama y conté hasta 100. Respiré profundo. Me miré en el espejo y vi en mis propios ojos el reflejo de una mujer que ya no estaba dispuesta a mendigar respeto ni dentro de su propia casa. Entonces tomé el celular y marqué. «Ana», dije. En cuanto mi amiga contestó, «¿Todavía buscas apoyo en el tribunal? ¿Me puedes conseguir una cita urgente con la abogada que me mencionaste? Quiero iniciar el trámite de divorcio». Ya, Ana se quedó en silencio un segundo. Y luego solo dijo, «Te lo consigo para mañana». Mientras tanto, en la cocina, doña Carmen hablaba con Luis Fernando como si yo no existiera. Escuchaba su voz aguda, dándole órdenes con dulzura fingida. «Luisito, ¿puedes mover mi maleta al cuarto de visitas? Ay, ¿por qué no revisas si la tele tiene cable? Esta casa está muy fría, ¿no crees que deberíamos cambiar las cortinas?» Como si en vez de venir a quedarse unos días, hubiera regresado a su casa de toda la vida. Esa noche, la sopa quedó intacta. Me serví un sándwich. Cené en mi cuarto con la puerta cerrada y puse música. Música alta. No para molestar, sino para recordarme que aún tenía voz, que aún tenía elección. Luis Fernando tocó la puerta como a las 10. Quería hablar. Le dije que no, que mejor descansara porque al día siguiente se venía una semana difícil. No mentía. Para él, sí, el lunes siguiente, llegué al hospital como siempre. Con mi uniforme impecable y los ojos bien abiertos, como si nada pasara. Pero por dentro, iba con el corazón acelerado. En mi descanso, me reuní con la abogada que Ana me recomendó. Fue directa, profesional y rápida. Me explicó el procedimiento, los tiempos, los documentos. Le dije que no quería peleas, que no iba a exigir nada, más allá de lo justo. La casa era de los dos, el auto también. Nada de escándalos, solo quería cerrar el capítulo de esa tarde. Volví a casa y me encontré con la escena más absurda que he vivido. Doña Carmen había reacomodado los muebles de la sala. Quitó mis cojines favoritos del sillón, movió la lámpara que mi hermana me había regalado y puso un tapete viejo de su casa. Luis Fernando la ayudaba como si estuvieran decorando para Navidad. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté con voz firme. «Mamá dijo que esta distribución es mejor, más cómoda», respondió él, sin verme a los ojos. «¿Más cómoda para quién?» «Para ella», doña Carmen respondió por él. Sentada en el nuevo sillón central, con una taza de té en la mano. «Mariana, hijita, esta casa estaba muy desordenada. No te ofendas, pero te hacía falta un poco de armonía». Me reí, literalmente me reí en voz alta, no por humor, sino por la descarada naturalidad con la que tomaba el control. Como si yo fuera la extraña y ella la anfitriona. «Pues qué, bueno que esté cómoda», le dije, «porque yo también voy a empezar a hacer cambios». Y empecé. Me levantaba temprano, a las 5, para prepararme con calma. Encendía la licuadora, la radio, abría todas las ventanas. Llegaba del trabajo con amigas, ponía música. Cocinaba con chili picante a propósito. Me reía fuerte. Me bañaba a las 11 de la noche. Pintaba mis uñas en la sala. Llevaba mis sobrinas a jugar. La casa volvía a ser mía, aunque fuera compartida. Y si doña Carmen se sentía incómoda, pues qué pena bella, por supuesto, contraatacaba. Con sutilezas. Se quejaba de mis visitas. Fingía toser por el chili, decía, que el ruido le provocaba migraña. Y Luis Fernando, atrapado entre ambas, trataba de mediar. Pero ya no era el mismo. Empezaba a dudar, a confundirse. Me miraba como si por primera vez me viera realmente una noche. Lo vi sentado solo en el comedor. Tenía cara de cansancio, de agotamiento emocional. Le pregunté si estaba bien. Solo murmuró, «No sé en qué momento llegamos a esto». Y ahí supe que, en el fondo, él también estaba perdido. Nunca supo poner límites. Nunca supo cortar el cordón. Siempre pensó que amor significaba obediencia. No sabía que a veces, por amar, también hay que decir que no. Yo seguí con mi vida, firme, pero serena. Y mientras tanto, reuní pruebas. Sí, pruebas. Porque si algo aprendí de los años junto a doña Carmen es que con palabras ella sabía disfrazar la verdad, pero las imágenes no mienten. Y entonces vino la reviravuelta. No fue por venganza. No fue por orgullo. Fue por salud mental. Necesitaba demostrar, aunque fuera solo para mí, que no estaba loca. Que todo lo que yo intuía tenía una base real. Concreta. Que no era mi imaginación la que veía a doña Carmen jugar a ser frágil, mientras en realidad se paseaba como reina por la colonia. Así que comencé a observar con más atención. Usé mis horarios rotativos en el hospital a mi favor. Algunos días salía más temprano, sin avisar en casa. Otros. Simplemente tomaba una hora de descanso extendida y me sentaba en una cafetería, cercana a la casa de ella, la de siempre, la suya, la que había dejado porque no podía estar sola. Desde ahí veía cómo salía arreglada, con su sombrero beige, sus lentes oscuros y su bolso de flores.
Caminaba con seguridad. Subía al transporte público, saludaba a vecinos. Incluso se reía con uno que otro señor del barrio. La seguí 2 veces, no como una espía, sino como alguien que busca paz. La vi entrando al parque, caminando más de media hora, sin bastón, sin cojear. En otra ocasión, la vi tomando café con una amiga, charlando animadamente y revisando un celular que en casa aseguraba no saber ni cómo prender. La gota que colmó el vaso fue verla en una exposición de arte, sacándose selfies frente a una escultura moderna. Todo eso en los mismos días que en casa decía no poder levantarse del sillón por dolores insoportables. Tomé fotos, varias, sin esconderme, no para publicarlas, sino para confrontar con pruebas en mano, para dejar claro que ya no iba a permitir más manipulación, que mi dignidad tenía límites. Y esos límites ya habían sido cruzados demasiadas veces. Esa noche, llegué a casa con las imágenes impresas en una carpeta. Esperé a que los 3 estuviéramos sentados a la mesa. Era raro, porque últimamente cada quien comía por su cuenta, pero esa noche, extrañamente, Luis Fernando propuso cenar juntos. Doña Carmen se sirvió primero, como siempre. Pidió que le acercaran el pan, que el cuchillo, que sí podíamos apagar la luz fuerte porque le daba jaqueca. Yo respiré profundo y comencé. Doña Carmen, usted estuvo esta mañana en el parque de la Alameda. Ella levantó la cabeza, fingiendo sorpresa. Yo, en el parque. Ay, no, hijita. Hoy me dolía la pierna más que nunca. Luis Fernando me miró con confusión. ¿Por qué preguntas eso? Mariene, porque la vi. Y no solo eso. Tengo fotos. Aquí están, puse la carpeta sobre la mesa y se la pasé a Luis Fernando. Son de esta semana. Aquí está su mamá caminando, tomando café, visitando una galería. Todo mientras en casa decía que no podía moverse. Todo mientras tú cancelabas planes conmigo para atenderla. Hubo un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Luis Fernando abrió la carpeta. Doña Carmen bajó la mirada por un segundo. Luego intentó reírse. Ay, Mariana, por favor, ¿tanto drama por unas saliditas? No son saliditas. Señora, son pruebas de que usted lleva años manipulando a su hijo. Y de paso, arruinando mi matrimonio. Luis Fernando, pálido, seguía viendo las fotos una por una. No decía nada. Parecía como si algo dentro de él se estuviera resquebrajando. Como si por fin viera lo que yo veía desde hacía años. Mamá, dijo con voz baja. ¿Por qué me mentiste? Doña Carmen dejó el tenedor sobre la mesa, cruzó los brazos y respondió con ese tono que usaba cuando ya no podía fingir más, porque si no lo hacía. Te ibas a olvidar de mí. Desde que te casaste con Mariana, todo cambió. Ya no me llamabas igual. Ya no me visitabas. Me sentí sola. No quise perderte. Eso fue todo. Yo me quedé helada. No por lo que dijo, sino por la frialdad con la que lo dijo. Como si fuera normal. Como si amar a un hijo significara chantajearlo emocionalmente para que no tuviera vida propia. Luis Fernando se levantó de la mesa sin decir una palabra. Se encerró en el cuarto. Yo me quedé sola con ella en la cocina. Nos miramos por unos segundos. No sentí odio. No sentí lástima. Solo una enorme tristeza. Usted no me odia, ¿verdad? Le pregunté. No, Mariana. Nunca te odié. Pero eras una amenaza. Le diste lo que yo ya no podía darle. Atención. Amor. Tu juventud. Y yo no quise desaparecer. Esa noche dormí como nunca. No por alivio, sino por certeza. Ya no tenía que dudar. No tenía que justificar más nada. La verdad estaba expuesta. Y aunque no sabía qué decisión tomaría Luis Fernando, la mía ya estaba clara. Había llegado el final. Solo faltaba actuar. Al día siguiente, muy temprano, preparé café solo para mí. No por descortesía, sino por justicia. Durante años me ocupé de cada detalle del hogar, como si fuera una obligación natural. Y ya no más. Me senté en la mesa con el expediente del divorcio. Lo había leído varias veces, pero esa mañana lo firmé. Una parte de mí temblaba, la otra se mantenía firme como una columna de piedra. Era el cierre de un capítulo. No una tragedia. Luis Fernando salió de la habitación cerca de las 8. Su cara mostraba el peso de una noche sin dormir. Se detuvo al verme con los papeles y se quedó ahí, de pie, como si no supiera qué decir. ¿Lo vas a hacer de verdad?, preguntó con un hilo de voz. Ya lo hice, respondí sin mirar arriba. Lo firmé. Hoy llevaré esto al tribunal. Se sentó frente a mí, sin tocar el café que le ofrecí por cortesía. Bajó la cabeza. No sé cómo llegamos aquí, Mariana, yo sin dije. Tranquila, llegamos aquí porque durante 6 años intenté construir algo contigo, pero tú siempre fuiste más hijo que esposo. Luis Fernando no respondió. Doña Carmen apareció poco después, vestida como si fuera una misa importante.
Me miró con ese gesto que mezcla superioridad con lástima. ¿Así de fácil te rindes, Mariana? ¿Vas a tirar tu matrimonio por un par de fotos? No fueron las fotos. Fueron los años. Años de desprecio, de manipulación. De fingir debilidad para controlar. Usted jugó con mi paciencia como si fuera un juguete viejo. Pero ya no más. Ella sonrió, esa sonrisa cortada que usa quien sabe que ya no tiene armas, solo palabras. Estás exagerando. Solo soy una madre preocupada. No. Es una madre posesiva que nunca quiso soltar a su hijo. Pero ahora va a tenerlo todo para usted. Porque yo ya me voy. Luis Fernando intentó decir algo. Pero lo detuve con la mirada. No hace falta que digas nada. Ya tuve suficiente de silencios y excusas. Salí de la casa como quien deja atrás un incendio. Llevaba la carpeta de documentos y una maleta pequeña. Lo esencial, ya tenía reservado un cuarto en casa de una amiga por unos días, mientras conseguía un departamento para mí sola. Cuando cerré la puerta, sentí una mezcla de vacío y libertad. No sabía si reír o llorar. Tal vez ambas cosas. En el camino al tribunal, Ana me llamó. ¿Estás segura? Me preguntó. Sí, estaba segura. No había vuelta atrás, entregué los papeles. La funcionaria me trató con amabilidad. Como si leyera en mis ojos toda la historia que no cabía en los formularios. Me dio una fecha para la audiencia. En 2 semanas. El proceso sería rápido porque no había hijos ni bienes complicados. Solo una casa que se vendería y un auto a dividir. Nada que valiera más que mi tranquilidad. Pasé la tarde en el hospital. Atendí pacientes, di ánimos, escuché historias. Era irónico, mientras mi mundo personal se desmoronaba. Yo era una figura de estabilidad para otros. Tal vez por eso, esa noche, al volver al cuarto prestado, me sentí menos sola. Más fuerte, los días siguientes fueron extraños. Luis Fernando me mandaba mensajes. Nada agresivo. Solo preguntas pequeñas, ¿comiste bien? ¿Cómo vas con lo del trabajo? ¿Estás segura de lo que haces? Yo respondía con cortesía. Pero con distancia, no porque lo odiara, sino porque ya no confiaba. Una semana después, me llamó para decirme que pondrían la casa en venta. Había hablado con un agente. Estaba de acuerdo en dividirlo todo en partes iguales. Le agradecí. Me dijo que se mudaría con su mamá mientras conseguía un lugar para él solo. No le respondí nada, lo cierto es que yo ya había encontrado un departamento pequeño, pero luminoso, con ventanas grandes y una cocina donde me imaginaba cocinando solo para mí. Lo renté sin pensarlo 2 veces. El día que fui a recoger mis cosas, la casa ya no me parecía la misma. Había fotos de Doña Carmen por todas partes. Nuevos adornos. Olores distintos. Luis Fernando me recibió con una expresión derrotada. Me ayudó con las cajas en silencio. Cuando me despedí, me abrazó. Fue un abrazo largo, como de despedida verdadera. No hubo lágrimas. Ni palabras dramáticas. Solo una tristeza contenida, que los dos compartíamos. Perdón, me dijo al final. No me pidas perdón. Solo cuídate. Y aprende a vivir sin pedir permiso. Salí por última vez de esa casa. En el camino al nuevo departamento. Respiré hondo. Estaba sola, sí, pero, por primera vez en mucho tiempo, también estaba en paz. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron silenciosos. Silenciosos de verdad. No había el ruido constante de la televisión encendida desde las 7 de la mañana. Ni la voz de Doña Carmen hablando por teléfono con medio vecindario. Ni los pasos de Luis Fernando caminando de un lado a otro evitando el conflicto. Solo estaban mis pasos, mi respiración y esa pequeña gota del grifo que aún no había ajustado del todo. Ese silencio, que al principio parecía soledad, pronto se convirtió en paz. Me di cuenta de que no sabía qué tipo de música me gustaba cuando no tenía que agradar a alguien más. Empecé a cocinar para mí misma, sin presión. Sin tener que escuchar si a alguien le parecía muy condimentado o muy simple. Decoré las paredes con colores suaves. Compré plantas. Una en especial, una bugambilia, se volvió mi favorita. La puse en la ventana. Cada vez que la regaba, sentía que también me estaba cuidando a mí. La gente a mi alrededor comenzó a notar el cambio. En el hospital, algunos compañeros me decían que me veía distinta. Más ligera, decía uno. Más segura, decía otra. Yo solo sonreía. No necesitaba explicar nada. Luis Fernando no volvió a buscarme después del trámite final, del divorcio. En la audiencia fue correcto, pero distante. Parecía cansado. Vi en sus ojos ese brillo apagado de quien por fin comprende. Pero ya muy tarde, se despidió con un gesto de cabeza. No hubo abrazo, ni falta que hacía. Una vecina en común me contó después que él se había ido a vivir definitivamente con Doña Carmen. Ya parece su compañero de cuarto. Dijo entre risas. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que no.
porque no lo hacía. Ni un solo día. Lo que más me sorprendió fue la reacción de la propia doña Carmen, después de todo. Un día, en el mercado, la vi de lejos. Estaba con unas amigas. Reía. Se veía radiante. Como si nada hubiera pasado. Pero cuando me vio, se congeló un segundo. Solo uno. Luego bajó la mirada. No me saludó. Tampoco lo esperaba. Y aunque parezca extraño, tampoco la culpaba ya. Porque entendí algo, algunas personas no saben amar sin poseer. Y otras, como yo, aprenden a amar. Soltando de los 6 años que estuve casada, me llevé muchas cosas, algunas dolorosas, pero también aprendizajes. Aprendí que el amor no se trata de sacrificarse hasta desaparecer, que nadie, por muy madre que sea, tiene derecho a destruir lo que otros construyen. Que amar a una pareja no debe significar perder la voz ni aceptar humillaciones en nombre de la paz familiar. Y lo más importante, aprendí que uno también puede empezar de nuevo después de los 30, que no es tarde, que no estás quebrada por salir de un matrimonio. Estás más viva que nunca. Empecé a salir con amigas, retomé un curso de cocina que siempre quise hacer y hasta me animé a viajar sola por primera vez. Fui a Oaxaca. Caminé por las calles de Adoquín, probé tlayudas. Visité templos. Nadie me llamó para decirme que se sentía mal. Nadie me reclamó por no avisar cada movimiento. Era libre. Y qué bonito es saberse dueña de tu propia historia. A veces, en las noches tranquilas, me pregunto qué habría pasado si hubiera aguantado un año más. Si hubiera permitido que doña Carmen se quedara en la casa como si nada. Si hubiera seguido tragándome el orgullo en nombre del amor. Y me respondo, con el corazón en paz, habría perdido lo único que ahora tengo en plenitud, mi dignidad. Una tarde, mientras regaba la bugambilia, me llamó mi hermana menor. Me dijo, Mariana, te veo bien. Hasta tu voz suena diferente. ¿Estás feliz? No le contesté de inmediato. Miré las hojas verdes moverse con el viento. Escuché el canto de unos pájaros allá lejos. No sé si ya soy feliz, le respondí, pero estoy tranquila. Y eso, después de tanto caos, es mucho decir y colgué, me serví un café y me senté en la terraza. Desde ahí, con la ciudad extendiéndose frente a mí, comprendí que no había perdido nada, había ganado todo. No era venganza, no era revancha, era renacer. Y esta vez, por fin, era solo mío, lo mío.